Muy buenas tardes, hermanos, a los que no he podido saludarlos. Es una alegría poder reencontrarnos en este día tan precioso, ¿no? Este es el día que ha hecho el Señor, dice, nos alegraremos. ¿Y qué dice? ¿Nos quejaremos por la lluvia, por el frío o no? Nos alegraremos y ¿qué? Y gozaremos en Él. Así que ya desde el hecho de levantarnos, abrir los ojos cada mañana, de poder gozar de las bendiciones que Él nos da, ¿qué más que poder venir a la casa de Él y decirle, Señor, tú eres todo para nosotros? Es una alegría también contar con Sisi, ¿no? La que nos está visitando por segunda vez. Dios te bendiga, que el Señor siga completando esa obra que sin duda ya ha comenzado en tu vida también. Oremos por nuestros niños y nuestros jóvenes. A veces parece que andan revoloteando y que molestan, y que rompen un poco el orden, pero miren, son el presente y el futuro de la iglesia del Señor. Y dice el Señor que si nosotros no le alabamos, las piedras le van a alabar. Pero qué lindo que desde chiquitos ellos ya se sientan que son parte de la familia del Señor. Así que ya vamos a ver cómo domingo a domingo los podemos ir sumando para que ellos también sean parte en la adoración al Señor. Hoy es un día especial, estamos tratando de comenzar un nuevo estudio a lo largo de estos meses acerca de la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Y hoy hemos destinado nada más ni nada menos que uno de los pasajes más significativos del Nuevo Testamento en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ustedes saben que si hay una epístola realmente compleja para estudiar en nivel teológico es la epístola a los romanos, porque es allí en donde se presentan mucha terminología que a veces la decimos, pero no siempre la entendemos. Términos como justificación, redención, reconciliación y una serie de términos que nos vamos a ir encontrando a lo largo de esta epístola, que tienen una profundidad tremenda en cuestiones de quién es Dios y quién soy yo, quiénes somos cada uno de nosotros para Él. Para la tarde de hoy hemos destinado nada más ni nada menos en un día especial como hoy, en donde vamos a celebrar la comunión, la cena del Señor, nada más ni nada menos que los resultados de la justificación. ¡Fa! ¡Qué término! ¿Cuántos saben qué es la justificación desde el punto de vista bíblico? A ver, en palabras sencillas, ¿cómo lo podemos poner? ¿Qué es la justificación? A ver, no es un examen, simplemente, ¿qué es? A ver, los estudiosos y estudiosas de la Biblia. Dice la palabra de Dios que todos estamos, ¿qué cosas? De la presencia de Dios. Separados, destituidos, apartados. ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros que no combina con la esencia de Dios? El pecado. El pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, en la cual nacemos, nos separa, nos aísla de la santidad de Dios. Es allí en donde vamos a ir viendo a lo largo de este año cómo Dios se va revelando de una manera progresiva para que cada persona pueda restablecer esa comunión que el pecado rompió con él mismo. En teología se llama como lo que es la revelación general y la revelación especial. La revelación general es la que Dios se revela a toda la humanidad.
desde el momento en que miramos su creación, desde el momento en que vemos la formación de una criatura en el vientre de la madre, desde el principio de la vida, hay una revelación, como dice Romanos capítulo 1, que cualquier persona que sin conocer nada de Dios puede ver de que hay un Dios que está por sobre todo y que está en control de todo. Ahora hay una revelación más especial, gracias, que es la revelación que Dios ha hecho por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Y esa revelación ya no es para todos, sino es para aquellos que han decidido reconocer y aceptar el regalo de Dios por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Podemos decir que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una diferencia tremenda entre un término y el otro. Criatura de Dios es toda persona que ha sido formada a imagen y semejanza de Dios. Pero hijo de Dios es solo aquel que pertenece a la familia de Dios. ¿Y cómo podemos pertenecer a la familia de Dios? Cuando el pecado que nos separaba, que nos aislaba de Dios, ese problema ha sido resuelto. Ese problema ha sido ya prescripto. Y entonces ahora sí podemos gozar de esa nueva vida que Dios nos da. Yo quiero invitarle a que usted rápidamente abra su Biblia, allí en la epístola de Romanos, del capítulo 5, verso 1. Vamos a ir leyendo, si quieren ponerse de pie, vamos a leer 2 versículos y después vamos a ir tratando de hacer una exégesis rápida del texto para ver qué aplicaciones podemos encontrar para nuestras vidas hoy. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tomen asiento, queridos hermanos, palabra de Dios para edificación a nuestras vidas. Ser una buena persona, bajo los parámetros de este mundo, no nos hace aceptos delante de Dios. Hacer cosas por los demás no nos hace ni mejor ni peor delante de Dios. Después vamos a hablar un poquito de las obras. Pero el término justificación viene de que somos declarados justos delante de Dios, ya no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Y ese proceso de ser declarados justos no es algo que podamos hacer ninguno de nosotros. Eso es más bien la consecuencia de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Escuche bien, ni usted ni yo podemos hacer nada para ser declarados justos delante de Dios. El único que puede declararnos justos es el Señor Jesús por medio de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Por eso el texto 1 dice, somos justificados, somos declarados justos delante de Dios, ¿por medio de qué? De la fe. Es la fe el camino que Dios puso delante nuestro para que nosotros podamos acercarnos a Él. Fíjense que dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mi querido hermano, usted no tiene paz para con Dios porque nació en una familia cristiana. No tiene paz para con Dios porque viene todos los domingos a la iglesia. No tiene paz para con Dios porque usted asiste regularmente y con los diezmos y ofrendas y porque desarrolla algún ministerio en la iglesia. Nada de esto nos trae paz delante de Dios. El único camino para que usted y yo seamos reconciliados, que tengamos esa paz, es la fe y la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe? A ver, ¿qué dice Hebreos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es entender que algo pasa, que algo pasó, y que aún sin verlo, aún sin poder palparlo con mis manos, yo sé que es una realidad y que es así. Ahora, dice que por la fe somos declarados justos delante de Dios. Pero me gusta la aclaración que hace el apóstol Pablo. No es cualquier tipo de fe, sino es una fe específica. Algunos dicen, bueno, todos creen, lo importante es creer en algo. Si crees en algo, está bien. No importa, todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevarán a Roma, decía el viejo refrán de los primeros siglos, pero no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino que lleva a Dios, y ese camino es Jesucristo. Y nosotros podemos creer en un montón de cosas, pero ninguna le va a traer esa paz y esa justificación, ese reencuentro con el Dios vivo, si no es la fe sola en Jesucristo. Usted puede creer en un predicador, puede creer en esto o en lo otro, puede creer en un movimiento, en lo que usted quiera. Nada de eso va a solucionar su condición espiritual. Si usted quiere solucionar su situación de pecado delante de Dios, si usted quiere recibir y experimentar esa paz que Dios tiene para usted, tiene que poner su fe en Jesucristo. La justificación es el resultado de ese pago que hubo de parte del Señor Jesús por la ofensa que todos le hemos hecho a Dios. Jesús ocupó el lugar que le pertenecía a usted y el que me pertenecía a mí. Pero Él por voluntad propia decidió ir a la cruz para que ustedes y yo tengamos vida por medio de Él. Ahora me gusta el término que utiliza Pablo. La justificación me trae reconciliación, otro término teológico tremendo que lo vamos a ir aprendiendo en la medida que van pasando los estudios. ¿Qué es la reconciliación? ¿Qué es reconciliar algo? A ver, maestros de gramática. Muy bien, reconciliar es volver a unir, podríamos decir, algo que se rompió. Por eso la reconciliación es volver a unirnos con Dios, que el pecado nos había roto con Él. Entonces, el producto de la justificación, ¿cuál es? Nuestra reconciliación. Poniéndolo en palabras sencillas, Jesús vino a este mundo para cargar con su pecado y mi pecado, y para que por medio de esa obra que Él hizo en la cruz, ustedes y yo podamos tener acceso delante de Dios. Por eso vamos a ver, en la medida que vayamos avanzando en los estudios, cómo el sello de Dios es una realidad en nuestras vidas. Y ese sello es el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad que viene a morar
en cada persona que ha pasado por esta experiencia renovadora, restauradora, de la justificación y de la reconciliación delante de Dios. Y ahí vamos a ver cómo después el pecado opaca nuestra relación con Dios. Porque si bien Dios nos perdonó, nos limpió, nosotros seguimos en esta lucha constante entre agradar a Dios y a veces agradar al pecado, o lo que la palabra llama la lucha con nuestra carne. El apóstol Pablo, vamos a ver cómo empieza a desarrollar esta dinámica en donde dice, con mi mente quiero ¿qué cosa? Agradar a Dios, pero mi carne, los miembros de mi cuerpo me llevan ¿a qué? A agradar a la naturaleza caída, al pecado. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Esa lucha constante en la cual estamos no nos debe sorprender porque la vamos a tener durante todo nuestro peregrinar en este mundo. Pero cuidado, no tiene que ser una excusa para decir, bueno, el Señor sabe que la carne es débil. Porque si su carne es sometida al Espíritu de Dios, entonces no va a haber oportunidad para el pecado. Pero si usted constrita al Espíritu de Dios en su vida y deja que la carne sea una realidad, eso le va a generar o nos va a generar graves problemas. Por eso el Señor nos dice que nos examinemos cada día para ver qué lugar Él ocupa en nosotros. Fíjense el verso 2, lo que dice, por quien también tenemos entradas por la fe, ¿a qué cosa? A esta gracia dada por Dios. Mi querido hermano, ni usted ni yo merecemos nada de parte de Dios. Lo único que merecíamos era la condenación eterna y el juicio, el pago por lo que hemos hecho delante de Dios. Pero como dice el texto a continuación, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cómo respondemos en ciertas ocasiones a ese amor de parte de Dios? Qué bueno cuando entendemos decir realmente Dios me amó y no merecía este amor. Pero gracias a Él, a esa gracia, a ese don que vino de parte de Él, yo puedo gozar de esta nueva vida, de esta nueva experiencia que Dios me da. Pero qué triste cuando como hijos de Dios a veces pisoteamos, a veces despreciamos esta gracia viviendo la vida como nos parece a nosotros y no como Él quiere que la vivamos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta a esa gracia de parte de Dios? Dios no quiere que nosotros tan solo le demos gratitud, como decimos, de los labios hacia afuera o con manifestaciones externas. Dios no necesita que hagamos grandes oraciones con mucha palabrería, con mucha emoción. No es la forma, sino es el estilo de vida lo que Dios va a escuchar de cada uno de nosotros. En una ocasión, ustedes recuerdan las oraciones del pecador y del religioso. El religioso, ¿qué es lo que dijo? Gracias, Señor, porque yo no soy esto, no hago esto. Pero la oración sincera a un hijo de Dios, al meterse en esa intimidad con Él, no puede ser más la experiencia que pasó Isaías, cuando dijo, ay de mí que soy muerto. Porque nada de lo que somos, lo que hacemos, nos puede justificar delante de Dios. Y si somos algo, lo poquito que seamos, como decía el apóstol Pablo, es por su gracia.
Soy lo que soy por la gracia de Dios, decía Pablo. Pero es ese espíritu de humillación lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces somos propensos a elevar oraciones muy profundas, muy interesantes desde el punto de vista semántico, gramatical, pero que en el contenido quizás hay una frialdad o una sequedad? ¿Cuántas veces en la presencia del Señor no hemos tenido palabras para decir? Porque el pecado nuestro ante la magnificencia de Dios no tiene palabras. Y a veces lo único que podemos decir es gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque aún siendo un pecador, tú pusiste tu mirada en mi vida. Esa es la experiencia a la cual el apóstol Pablo nos quiere desafiar, a que podamos entender la magnitud de lo que significa ser declarados justos delante de Dios. Y es allí en el verso 3 donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué cosa? En tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué triste cuando vienen los momentos de la prueba, los momentos del valle, los momentos del sufrimiento que van a venir. Pues si usted no tiene un problema, una prueba, quédese tranquilo, quizás sale de acá y se va a enterar enseguida que tiene una que lo está esperando. ¿Cuál va a ser su reacción ante ese conflicto? Un hijo de Dios sabe dónde está parado. Y como dice el propio apóstol unos versículos más adelante, estoy seguro que nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada de lo que existe me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y es esa experiencia genuina que le lleva a decir allí en el capítulo 8, verso 28, que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas, ¿qué cosas? Ayudan para bien. Pero que nosotros somos muy inteligentes y queremos a veces valernos por nosotros mismos. Decimos, Señor, mira, en esto te pido que no te metas, esto lo puedo manejar yo. No necesito que me ayudes a armar mi trabajo, mi negocio, mi familia. Yo te necesito para otras cosas, pero esto deja que lo hago yo. Y después nos metemos en cada problema. Si hubiésemos buscado el rostro de Dios, el Señor nos hubiera advertido, no des este paso, no hagas esto, no te conviene aquello. ¿De cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si en todo primeramente pusiésemos al Señor en primer lugar de nuestras vidas? Por eso dice, no solamente nos vamos a gloriar por las cosas buenas que nos pasan, sino también por las pruebas y por las tribulaciones, porque lo que para nosotros es negativo, Dios ¿qué hace? Lo usa para nuestro bien. ¿Cómo conocemos que Dios es un Dios proveedor? Cuando estamos en necesidad. ¿Cómo conocemos que Dios es un Dios de sanidad? Cuando hemos pasado por un momento. Se dan cuenta de que lo que para nosotros es malo, Dios lo utiliza para que nosotros no solamente podamos depender más de Él, sino para que podamos conocer una faceta nueva y tener una experiencia nueva con Él. Qué triste cuando un hijo de Dios
vive de queja en queja. Todo lo que pasa es un pesar. Si el día está el sol, ay, porque va a haber sol. Si es lluvia, porque va a haber lluvia. Si hay calor, porque hay calor. Si hay frío, porque hay frío. Si hay trabajo, porque uy, qué cansado que estoy. Cuando no tengo trabajo, y Señor, ¿cuándo me vas a dar un trabajo? Y vivimos de queja en queja. Ustedes se ríen. Bueno, yo sé que acá no pasa, pero pasa con otros hermanos. Ustedes se ríen porque yo sé que ustedes ninguno haría esto. Pero en vez de decir, Señor, gracias por la prueba, tenemos ejemplos en las páginas de la Biblia que ante situaciones extremas pudieron mantener su fe de una manera firme. Y yo siempre recuerdo la historia de Job, y vaya si no recibió pruebas. Pero en todo momento él permaneció firme en la esperanza y en la confianza de quién era su Dios para él. Creo que lo dijimos el domingo pasado o el miércoles. Mire, usted puede simular ser un buen cristiano. Todos podemos simular. Venimos acá, tiene una cara de santo, yo los veo desde acá. Me encantaría ser como ustedes, yo digo. Pero ¿saben cuándo realmente se pone en evidencia lo que somos? Ante una situación de conflicto, ante una tribulación o ante una prueba. Es allí en donde ya toda nuestra careta, toda nuestra manifestación externa pasa a un segundo plano y emerge ¿qué cosa? Lo que hay en nuestro interior. Y eso no lo podemos simular. Dijo el Señor, del fruto de qué cosa? De nuestro corazón van a ser qué cosa? Nuestras palabras. ¿Cuántas veces hablamos gloria a Dios, aleluya, entre nosotros y afuera después cada cual hace la suya? Y escuchamos al hermano y decimos, pero ¿y este hermano? Yo nunca escuché que diga esas palabrotas en la iglesia. ¿Por qué será que tenemos que tener esa dicotomía entre lo que somos acá y lo que somos afuera? Si tenemos que ser una misma cosa. Más bien compartir nuestras debilidades para orar, pero tenemos que ser verdaderos representantes del Señor en donde somos. Y es allí en donde este término de justificación y reconciliación van tomando poco a poco lugar en nuestro caminar con el Señor. Porque yo entiendo que por sí solo, por mí mismo, no hay manera de que yo pueda vivir una vida agradable delante de Dios. Necesito que el Espíritu Santo de Él sea el que marque las pautas en mi vida, y aunque yo a veces no esté de acuerdo o no tenga ganas de hacerlo, lo debo hacer igual. Hay veces me he encontrado con gente que dice, pastor, yo no siento de obedecer al Señor en esto. Yo en ningún lugar veo que el Señor me dice que yo siento obedecerle o no. El Señor me dice, hace esto y hace lo otro. No dice, si lo sentís, si te levantaste de buen ánimo, si estás bien, hacelo, si no, no. Tenemos que rescatar y volver a la enseñanza de la Biblia, en donde los términos son categóricos para nuestro caminar con el Señor. En un mundo en el que vivimos que todo es relativo, todo se pone en duda. Qué triste cuando los cristianos a veces empezamos a querer torcer para acomodar nuestras experiencias, nuestras conductas a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo creo que tenemos que ser sinceros en o estamos dispuestos a obedecer o no. Pero tenemos que ser bien drásticos en esto. No hay un punto medio. O sos un seguidor del Señor o no. O te identificás con Cristo en tu vida o no. Pero eso de andar
de un lado para el otro, como vamos a ver, nos va a traer grandes problemas. Me gusta el verso 6, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios sabe de nuestra debilidad, de nuestras flaquezas, de nuestras imposibilidades, y que sin Él no tenemos ningún tipo de esperanza, ninguno de nosotros. Por eso en el verso 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La obra del Señor no solamente nos cambió la identidad, no solamente nos hizo parte de la familia de Dios, sino que nos libró de la ira venidera de haber decidido caminar sin el Señor. Por eso en el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios y por el Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué cosa? La reconciliación. Vamos a ver cómo todos estos términos son una realidad en aquellos que hemos decidido caminar con Cristo. Términos justificación, reconciliación, representación de parte de Él. Y vamos a ver cómo esta dinámica espiritual comienza a ser una realidad viva en cada uno de nosotros. Miren, vivir la vida cristiana es la experiencia más dichosa que todos podemos vivir. Yo no me imagino una vida sin el Señor. Pero miren, vivir una vida religiosa yo creo que es una de las peores cosas que a cualquier ser humano le puede pasar. Porque el religioso lo único que hace es generar pautas, que a veces ni él mismo es capaz de cumplir. Y el religioso empieza a querer y a poner la mirada no en lo que está haciendo él, sino en lo que está haciendo el otro. Y la realidad es que todos nos vamos a equivocar. Pero dentro de la familia de Dios, el Señor nos pidió que las cosas y los cambios los vayamos haciendo en el espíritu de Él y no en las fuerzas de nuestra carne. ¿Cuántas veces hay cosas para cambiar? Y vaya si hay cosas que cambiar. Pero hay dos caminos para hacerlo. Lo podemos hacer en oración y pidiendo al Señor que nos ayude, o lo podemos hacer con nuestra carne. Y les puedo asegurar que las consecuencias tanto de uno del otro van a ser completamente diferentes. Pero qué bueno cuando cada uno de nosotros podemos entender quién soy yo delante de Dios, y al entenderlo me voy a poder dar cuenta de lo que Dios quiere hacer conmigo y por medio de mi vida para que otros también puedan conocerle a Él. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigos que en esta tarde estamos frente a la palabra de Dios, no son las buenas obras, no es haber nacido en una familia cristiana, no es venir todos los domingos lo que le va a declarar justo y acepto delante de Dios. Es sola esa fe, es creer que solo Jesús nos abrió y puso a disposición el camino para que ustedes y yo podamos reconciliarnos con Él. ¿Cuál va a ser tu decisión ante esta invitación de parte del Señor? ¿Has aceptado de todo corazón de que Jesús es el Señor? ¿De que Él vino a este mundo con un solo propósito, que es de morir por ti
y que en esa muerte en la cruz Él llevó tus pecados, que limpió tu vida y que abrió ese camino para que puedas ser reconciliado con Dios. Si has entendido esa dinámica, es porque el Espíritu Santo de Dios está tocando a tu corazón y el Señor te está invitando a que seas parte de la familia de Dios. Por eso, previo a celebrar la comunión, yo quiero invitar a que cada uno de nosotros pueda inclinar nuestros rostros en oración y podamos elevar una palabra sincera, profunda desde el fondo de nuestros corazones. Quizás el Espíritu Santo hoy te está trayendo esta luz de que Él vino a este mundo para dar su vida por ti. Que Él vino a este mundo para solucionar el problema que el pecado había generado delante de Dios. Que Él vino a este mundo para que por medio de su obra en la cruz tú puedas aceptar ese amor, esa gracia, ese perdón, esa reconciliación con Dios Padre. Y si todavía no has creído en fe, el Señor te está diciendo en esta hora: hoy quiero entrar a tu vida y que puedas gozar de los resultados de la justificación y de la reconciliación delante de Dios. Y quizás el Espíritu Santo también te esté diciendo: hoy es el momento para traer al altar ese pecado que todavía no ha sido confesado, para que el Señor pueda limpiarlo, para que el Señor pueda perdonarlo y para que tu vida pueda ser restaurada y puedas gozar de la santidad de Dios. Mientras escuchamos una música de fondo, yo quiero invitarte a que allí, en donde estás, puedas prepararte para celebrar la cena del Señor. Quizás es este el momento en donde tengas que ponerte a cuentas con el Señor. Quizás sea este el tiempo en donde el Señor te esté diciendo: quiero que juntos hagamos estos cambios para que nuestro andar, nuestro caminar sea una realidad en nuestra vida.